Buenas tardes y buenas noches, porque estamos en la Argentina, aproximadamente son las 7 menos 20 de la tarde, así que estamos llegando prácticamente a la noche. Hoy quería aclararle nuevamente a los alumnos de inglés, nuevamente que no voy a hablar de inglés, sino voy a hablar de filosofía, o sea que dejo aparte a los de inglés y a los de historia y me voy a concentrar en filosofía ahora. Bueno, especialmente tengo un autor que es muy importante, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, no sé si lo llegan a ver atrás, un filósofo alemán en el cual ha hecho mella y ha marcado un camino bastante particular dentro de la filosofía. Vamos a hablar de Kant respecto a cómo el ser humano y el hombre debe desarrollar su conocimiento, o cómo consideraba Kant que el humano llega a ser un ser humano pensante. Y esto es importante. Para Kant siempre consideró de que el hombre es como una especie de menor de edad. A él lo va a llamar la minoridad. La minoridad está plasmada en cuanto a la ignorancia, en cuanto a ignorar ciertos hábitos. Y lo diferencia con el animal por una sola cosa, y presten mucha atención. Él decía de que el hombre constantemente está aprendiendo cosas nuevas y que siempre tenemos tutores, siempre tenemos guías. Por ejemplo, el animal no. Vamos a poner el ejemplo un tigre. Un tigre o un león, cuando tienen crías, ellos no le enseñan a cazar, sino que esos animales ya nacen por instinto cazador. Al igual que tampoco le enseñan a defecar, ni mucho menos tampoco le enseñan a comer. Pero ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Con el ser humano pasa todo lo contrario. A medida que vamos atravesando nuestra etapa de la vida, nos van enseñando diferentes cosas, a caminar, a comer, no precisamente a cazar, pero sí a defecar, sí también a estudiar, y por qué no a ser un hombre disciplinado. Y acá donde él marca esa diferencia entre lo que es disciplina y educación en el hombre también, que es muy importante tener en cuenta lo que dice Kant. A ver, Kant decía de que para dejar de ser un menor de edad y salir de la animalidad y pasar a la humanidad, debíamos entender que la educación y la disciplina formaban al hombre correcto. Vamos a suponer que yo vivo en una isla rodeado de animales y que no tengo absolutamente ningún ser humano a mi alrededor. Yo me voy a crear como un salvaje, voy a crearme dentro de ese entorno, porque el universo para Kant estaba hecho ya, solamente nosotros debíamos poner de nuestras ideas para poder interpretarlo. En este caso, Kant dice, todo el mundo es un profesor, todo el mundo es un tutor, no únicamente el profesor de la escuela, sino también son los padres, la familia, los amigos. Durante todo un proceso, el ser humano va aprendiendo diferentes cosas en diferentes contextos y con diferentes personas. Para Kant eso es muy importante, porque el concepto de minoridad que él tiene no se trata de edades, sino se trata de intelecto. Tengan en cuenta de que él también es un poco empirista. Si lo vamos a definir, Kant es definido como un racionalista trascendental. O sea, él toma al empirismo y también al racionalismo como algo fundamental. O sea que el empirismo, para aquellos que no saben, tengan en cuenta que es la experiencia que uno vive. Y el racionalismo son las ideas con las cuales uno nace. Entonces, para Kant, para salir de esa minoría de edad y volver a salir de la animalidad y entrar a la humanidad, debemos ser disciplinados y a la vez educados. Uno puede ser educado, pero no disciplinado. La educación
educación y la disciplina son dos cosas diferentes en este caso. Y hay algo muy importante que hay que tomar de esto. Un hombre que sabe expresarse, un hombre que ha estudiado, que se ha formado académicamente, no solamente es educado, sino también ha sido disciplinado y adoctrinado por esos tutores. Pero también acá choca un poco el juego de valores, ¿no? En lo cual hay personas que no pueden ser disciplinadas de una manera académica, pero sin embargo aprenden día a día, pueden aprender ya sea de un padre, ya sea de un jefe, de un amigo o de un pariente. Por lo tanto, para Kant, la animalidad se diferencia únicamente de esa experiencia, ¿no? El empirismo va a formar a esa racionalidad humana para salir de la minoridad. Si hablaríamos de otros autores, como por ejemplo Platón, hablaríamos de la alegoría de la caverna, por ejemplo. Saldríamos de la caverna entendiendo el conocimiento de lo que hay en el exterior y no siempre imaginando lo que hay dentro de esa caverna. Y para terminar vamos a hablar de la ilustración kantiana, que muchos la confunden. La ilustración fue un pensamiento de Kant en el cual él considera que la ilustración se debe a un hecho de libertad, de expresión, de socialización, en el cual el hombre ya es libre de pensar, de analizar y de tener sus propias ideas y llevarlas al universo que hoy nosotros vivimos. Esas ideas de libertad, de expresión, individualismo, sociabilidad, han hecho mella a lo largo de la historia. Una de esas historias son, por ejemplo, la Revolución Francesa, que ha formado parte de esas ideas de Kant dentro de la Revolución Francesa, dentro de la Revolución Industrial, que también tenemos otros autores como Karl Marx, y que entendamos que la ilustración es el conocimiento. Para ponerlo simple, alguien que es ilustrado, la ilustración es alguien que ha llegado al conocimiento absoluto. Y ese conocimiento absoluto nos convierte en alguien que realmente es digno de llamarse ilustrado. ¿Se entiende? La ilustración es alguien que ha descubierto la verdad, alguien que ha descubierto la razón. Y que vamos a hablar en otro capítulo entre lo que es la razón para Kant, la razón pura, que es uno de las obras de él, y que habla mucho sobre la razón pura. Pero tengan en cuenta que este filósofo depende mucho de los pensamientos también que tenían otros filósofos que van a contrariar sus ideas, y también depende mucho de lo empírico, de las experiencias que cada ser humano fue viviendo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y que tengan una hermosa semana. Bye bye.